Discursos que legitiman la pobreza en México desde una perspectiva postcolonial. Contexto histórico. Para comprender la permanencia de la pobreza en México, es necesario mirar atrás y observar cómo la desigualdad se ha tejido a lo largo de la historia nacional. Desde la colonia, la estructura social se organizó con jerarquías rígidas. Unos pocos poseían la tierra, los recursos y el poder. La mayoría quedaba subordinada como mano de obra. Tras la independencia y la revolución, los discursos de justicia y progreso prometieron transformar esas condiciones. Sin embargo, las lógicas de dominación permanecen hasta el día de hoy. En el siglo XX, el Estado post-revolucionario se erigió como figura paternalista que otorgaba beneficios, mientras la ciudadanía aparecía como destinataria agradecida. Esa herencia retórica moldeó la forma en que hoy se concibe la pobreza, no como un resultado histórico y estructural, sino como una carencia que el gobierno tiene la facultad de aliviar. En este marco, la pobreza deja de ser una injusticia y se convierte en el escenario que justifica la intervención del Estado, repitiendo una relación vertical heredada de siglos. Programas sociales y el por qué se crearon. Los programas sociales en México surgieron oficialmente para combatir la desigualdad y garantizar derechos básicos. En el papel, su objetivo fue reducir brechas, mejorar el acceso a la salud, educación y alimentación, y ofrecer un soporte a quienes históricamente habían sido excluidos. No obstante, su funcionamiento ha estado cruzado por una lógica política. En muchos casos, más que transformarse en instrumentos de emancipación ciudadana, operan como herramientas de administración de la pobreza. Desde los años 80, con el aumento de la crisis económica y la reducción del estado de bienestar, estos programas fueron utilizados como mecanismos de contención social. La ayuda debía de ser inmediata, visible y políticamente rentable. Así, la población beneficiaria es construida discursivamente como vulnerable, dependiente o necesitada, mientras el Estado se presenta como el actor que da, resuelve y salva. Esa relación asimétrica se vuelve funcional para mantener la legitimidad gubernamental, especialmente en contextos electorales. Entrevistas. En este punto del documental es importante mostrar que los discursos sobre la pobreza y los programas sociales no solo existen en el ámbito político, académico o institucional, sino que también en la experiencia cotidiana de quienes han sido beneficiarios directos. Por eso se incluyen dos entrevistas breves que permiten observar cómo el discurso oficial se contrasta con la realidad vivida. ¿Has recibido algún apoyo social? En la primaria, la de Niño Talento, y en la prepa, la de Benito Juárez. Sí he recibido un apoyo social, que era por parte del gobierno, que era la beca estudiantil, y también una beca que ayudaba a la gente con discapacidad. ¿Cuál fue tu experiencia con esas dos becas? Fueron realmente buenas, lo que puedo decir, porque con la beca me ayudó a pagar ciertas materias, material que ocupaba para estudiar, incluso para cosas del hogar, como comida, servicios del hogar. Fueron muy útiles y con lo que sobraba algún tiempo de lujo por ahí decir. ¿Consideras que los apoyos sociales sean un método de control aplicado por el gobierno? Sí, porque muchas veces cuando hacen campañas dan apoyos, pero realmente no llegan a las personas que lo necesitan. No creo que sea un método de control, más uno de manipulación, en el que el partido puede proponer cosas muy buenas, pero sin embargo en otro partido te puede ofrecer la fácil, por así decirlo, de vota por mí te doy una beca, vota por mí te doy una despensa, haciendo el voto fácil. Sí, una especie de manipulación en ese aspecto de que no vas a votar por un partido porque no se está proporcionando cierto dinero, una despensa, y dejas pasar otro partido con otra mejor idea que se podría aplicar a un cambio verdadero. En conjunto, estas dos entrevistas aportan una lectura crítica desde la experiencia personal, una señal a la ineficacia y la incapacidad del Estado para identificar y atender a quienes realmente lo requieren. La otra denuncia la intencionalidad política que puede acompañar los apoyos. Ambas coincidencias y contrastes permiten comprender mejor cómo los programas sociales, aun siendo necesarios, terminan insertándose en un entramado de discursos que legitiman la pobreza, ya sea el administrarla de manera desigual o al convertirla en un recurso retórico. Análisis del discurso político. En los discursos oficiales, la pobreza suele narrarse desde dos rutas retóricas centrales.
Primera, la retórica de El Salvador. El Estado se anuncia como una figura protectora que rescata a quienes no pueden salir adelante por sí mismos. En este relato, las personas pobres no aparecen como sujetos con agencia, sino como receptores de bondad institucional. El mensaje implícito es claro: la pobreza persiste, pero hay un gobierno dispuesto a cargar con ella. Segunda, la retórica de la responsabilización parcial. Aunque se reconoce que la pobreza es estructural, se insiste en la idea de que el buen uso de los apoyos depende del individuo. Esto crea una narrativa donde, si no hay progreso, la culpa es compartida o incluso recae sobre el beneficiario. Ambos discursos producen el mismo efecto: naturalizar la pobreza, convertirla en un escenario inevitable y justificar la continuidad de programas que dependen de la necesidad de la población para existir. De esta manera, el lenguaje político no describe la pobreza, la reproduce simbólicamente. La palabra no es neutral, organiza la percepción pública y legitima la estructura social que dice combatir. Pronóstico. Si estas lógicas continúan, México enfrentará un estancamiento doble. Por un lado, la pobreza seguirá siendo una condición estructural normalizada. Por otro, los programas sociales seguirán utilizándose como moneda política en lugar de herramientas de transformación. Mientras el discurso siga colocando a la ciudadanía en el papel de receptor y no de agente de cambio, los apoyos sociales no modificarán las raíces de la desigualdad. El riesgo es de que se produzca un ciclo interminable. La pobreza se mantiene, el Estado la administra y el discurso la legitima. El país no avanza hacia la justicia social, sino hacia un mecanismo de control simbólico. Conclusión. La pobreza en México no solo persiste por causas económicas, sino por la fuerza del discurso político que la convierte en un recurso narrativo. Los programas sociales, lejos de ser inútiles, poseen un potencial enorme. Sin embargo, ese potencial se diluye cuando su función se condiciona a la perpetuación del Estado como salvador y a la ciudadanía como un sujeto pasivo. Para romper este círculo es necesario transformar el lenguaje y la estructura que lo sostiene. Reconocer que la pobreza tiene causas históricas, que los programas deben construir autonomía, y que la ciudadanía no es un recipiente, sino un actor con voz, memoria y capacidad de decisión. Solo entonces la narrativa cambiará y con ella la posibilidad de un país donde la justicia no sea un discurso, sino una realidad compartida. Gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima.